Estoy en déficit calórico por 3 meses y ya no puedo perder peso. ¿Qué hago? Bueno, a la mayoría le sucede esto, ¿no? La gran mayoría o es el déficit calórico, ingerir la energía o calorías menos de la que necesito es una gran estrategia para la pérdida de peso. Ahora hay que entender que ese peso tiene que ser solamente de tejido graso o de masa grasa lo que se vaya a perder. En ocasiones, cuando se hace déficit calóricos sostenidos en el tiempo, agresivos o muy severos, la pérdida de ese peso también se pierde masa muscular. Entonces hay que ver ahí primeramente en ese tiempo qué perdiste, cuánto fue la proporción de grasa y proporción de masa muscular que has perdido. Pero no te desesperes, eso prácticamente es normal, en la gran mayoría sucede eso, si no a todos les llega a ese punto de adaptación, ese punto de estancamiento, y esa es una simple respuesta del cuerpo. El cuerpo responde a esa ingesta insuficiente de energía o esa falta de, de energía o falta de alimento, adaptándose. Se va a adaptar y una de las principales adaptaciones es reduce el gasto energético. Entonces, este gasto energético, al momento de reducirse, pues el cuerpo va a gastar menos energía, no va a continuar perdiendo grasa o utilizando la grasa para sus funciones. Hay alteraciones a nivel de hormonal como la leptina, insulina, la grelina. Las hormonas tiroideas igual disminuyen su producción y son muy importantes todas de estas en cuanto al metabolismo, síntesis proteicas musculares, todas las funciones anabólicas se podría decir. Entonces el cuerpo va reduciendo tanto la cantidad de estas hormonas o incrementando algunas como la grelina, se va sintiendo más hambre, se elevan los niveles de cortisol por el estrés que causa ese déficit calórico, y el cortisol en sí elevado también va a causar lo que es reducción en la síntesis de proteínas musculares, y a lo mejor en este tiempo que estás haciendo ejercicio, etcétera, ya no estás ganando tampoco masa muscular, te sientes más cansado, con más hambre, con más irritabilidad, como descansas peor. Entonces todo eso son adaptaciones que el cuerpo va haciendo, ¿no? Y como respuesta, pues ya no vas perdiendo peso. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Entender que si hay una adaptación del cuerpo, uno de los principales errores sería exigirse más, es decir, eh, hacer más severo el déficit, es decir, consumir menos alimentos o tal vez exigirse más en el ejercicio, incrementar más rutinas de ejercicio, más sesiones, etcétera. Ese es el principal error. Si el cuerpo se adaptó, es porque ya no te va a permitir continuar perdiendo peso, porque para él es una amenaza eso. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Si llegan a este punto, o si alguien de los que ve este video ha llegado a este punto, hay una estrategia que se llama la realimentación o el refeeding. Entonces, en los días de la semana, 1 o 2 días se puede consumir o volver a ingerir la cantidad de calorías o de alimentos considerados de los que estén para tu mantenimiento, ¿sí? Entonces vas a tener una alimentación eucalórica, es decir, las calorías que ingieres van a ser las adecuadas para tu mantenimiento, y el resto del día se mantiene el déficit calórico. Obviamente ya se hacen ajustes en el ejercicio, etcétera, y tu cuerpo vuelve a responder perdiendo grasa o perdiendo peso. Si esto no funciona, la otra estrategia sería ya el de abandonar el déficit calórico, pero no de forma definitiva, simplemente por un lapso de 4 a 6 semanas se vuelve a consumir las calorías requeridas para el mantenimiento, para que el cuerpo de esta forma vaya sintiendo que ya no existe esa amenaza de deficiencia energética. Al saber que ya no es amenaza, hay una ingesta adecuada de energía, obviamente a partir ya de los carbohidratos en sus cantidades adecuadas, todo el sistema se va regulando, eh, y por ende luego de eso podemos otra vez implementar un déficit calórico de un 15 a 20%, adecuando obviamente ejercicio, etcétera, y de esta forma continuar perdiendo peso o reduciendo la cantidad de tejido graso. Siempre considerar que la pérdida de peso se tiene que identificar qué es lo que estamos perdiendo. Si en esa pérdida de peso, X kilos que perdemos mensualmente, cuánto estoy perdiendo de tejido graso o cuánto estoy perdiendo de masa muscular. Porque esa adaptación que el cuerpo tiene también, cuando se pierde masa muscular con el afán de perder peso, 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 se pierde el tejido muscular, el metabolismo también va a ser más lento. Entonces, las pérdidas de peso siempre considerar eso, o procurar que la gran mayoría de peso perdido sea grasa.
eh, el refeeding es una buena opción, entonces no es que sea tu culpa, no es que estés haciendo las cosas mal y no tienes que botar todo ese trabajo de meses ya por la borda si estás haciendo ejercicio, etcétera. Simplemente hay que adecuarse al cuerpo y entender que simplemente él trata de sobrevivir, porque el cuerpo no entiende que tú quieres perder grasa para verte bien en el espejo, etcétera. Esa deficiencia energética o esa falta de energía le toma como una amenaza y él simplemente trata de sobrevivir acomodando ciertas funciones fisiológicas y metabólicas del cuerpo para sobrevivir. Esa es una de las funciones del cuerpo, está hecho para sobrevivir. Y entonces hay que aplicar estrategias que también nos van a ayudar.